En el frío silencio del amanecer, un levita abre su puerta y se enfrenta a una escena de horror indescriptible. Su concubina yace sin vida en el umbral, sus manos extendidas como si intentara aferrarse a un último destello de esperanza. La noche anterior había sido un caos de violencia y depravación, un abismo de maldad que había surgido en el corazón de Gibea. ¿Qué horrores se desataron bajo el manto de la noche? ¿Qué oscuro destino había sellado la suerte de Israel? Hoy los invito a adentrarnos juntos en los misterios de esta historia, donde la justicia y la venganza se entrelazan en un desesperado clímax de redención. En una época en la que no había rey en Israel, el país vivía momentos de incertidumbre y desorden. Entre las colinas remotas del monte de Efraín vivía un levita en relativa soledad. A pesar de su devoción a Dios y de su linaje sacerdotal, la vida para este hombre no era fácil. Su compañera era una concubina, una joven de Belén de Judá, que había tomado en un intento de llenar el vacío en su corazón y en su hogar. Pero la relación entre ellos no era perfecta. La joven, cansada de la austera y solitaria vida en Efraín, había sido infiel. Esta traición hirió profundamente al levita, un hombre de principios firmes y devoción sincera. La concubina, abrumada por la culpa y buscando refugio, huyó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante varios meses. Durante este tiempo, el levita se debatía entre la ira y el deseo de reconciliación. Finalmente, tomó una decisión. Iría a buscar a su concubina y la traería de vuelta a casa. Con determinación, emprendió el viaje hacia el sur, acompañado por su criado y 2 asnos. El camino era largo y agotador, pero la esperanza de recuperar a su amada lo mantenía firme en su propósito. Al llegar a Belén, fue recibido con alegría por el padre de la joven, quien le ofreció hospitalidad y una bienvenida cordial. Los días pasaron y el suegro del levita lo colmó de comida, bebida y alojamiento, intentando suavizar cualquier rencor que pudiera existir. Cada mañana, el levita se levantaba con la intención de regresar a su hogar con su concubina, pero el padre de la joven siempre insistía en que se quedara un día más, diciendo: «Descansa un poco más, toma algo de comida antes de partir». Y así, día tras día, la partida se postergaba, mientras el levita aceptaba la hospitalidad, aunque con creciente impaciencia. Finalmente, al 5.º día, el levita, decidido a partir, se levantó temprano. A pesar de los intentos del suegro por retenerlos, el levita, su concubina y su criado emprendieron el viaje de regreso al atardecer. Mientras se alejaban de Belén, el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el camino. Con la noche acercándose rápidamente, el levita sabía que debían encontrar un lugar seguro para pasar la noche antes de ser atrapados por la oscuridad. A medida que avanzaban, se acercaron a Jebús, la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. El criado sugirió que se detuvieran allí para pasar la noche, señalando que ya estaba oscureciendo y que necesitaban un refugio seguro. Pero el levita, con firme resolución, respondió que no entrarían en una ciudad de extranjeros, sino que continuarían hasta Gibea, un lugar perteneciente a su propio pueblo. Con esta decisión tomada, siguieron adelante, a pesar del cansancio que empezaba a pesar sobre ellos. El camino se volvía cada vez más difícil a medida que la oscuridad envolvía el cielo, pero la determinación del levita los impulsaba a continuar. Finalmente, al caer la noche, llegaron a Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Al llegar a Gibea, esperaban encontrar la misma hospitalidad que habían recibido en Belén. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no sería así. La ciudad parecía fría e indiferente a los viajeros. Nadie les ofreció un lugar para alojarse.
cansados y desconcertados, se sentaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien se compadeciera de ellos y les ofreciera refugio. Mientras la noche avanzaba, un anciano que regresaba de trabajar en el campo notó su presencia en la plaza. Este anciano, también originario del monte de Efraín, se acercó y les preguntó de dónde venían y hacia dónde se dirigían. Al escuchar la historia del levita y entender que no habían encontrado a nadie que los acogiera en Gibea, el anciano, conmovido por su situación, les ofreció refugio en su casa. Agradecidos, el levita, su concubina y su criado aceptaron la invitación del anciano y lo siguieron hasta su hogar. Una vez dentro, el anciano les proporcionó comida y agua para lavarse los pies. Los viajeros se sintieron agradecidos por la hospitalidad que finalmente habían encontrado. La comida era sencilla, pero les devolvió algo de energía y alivió la tensión del viaje. El anciano se aseguró de que estuvieran cómodos y bien atendidos, demostrando una amabilidad que contrastaba con la indiferencia del resto de la ciudad. Antes de continuar con el video, me gustaría hacer una interesante trivia para ti. ¿Cuál fue la decisión final que tomó el levita tras descubrir a su concubina sin vida en el umbral de la puerta en Gibea? A. Enterrarla en el desierto. B. Desmembrarla y enviar las partes a las tribus de Israel. C. Llevarla de regreso a su hogar para un entierro adecuado. D. Dejarla en la ciudad y marcharse solo. Tómate unos segundos para responder la respuesta que creas correcta en los comentarios. Bien, la respuesta correcta es la B. Desmembrarla y enviar sus partes a las tribus de Israel. ¿Acertaste en esta cruda y escalofriante respuesta? Continúa viendo el video hasta el final para que descubras cómo sucedieron las cosas realmente en esta siniestra e impactante historia bíblica. Continuamos. La noche avanzaba tranquila, y mientras comían y bebían, todo parecía estar en calma. El levita se sintió aliviado, creyendo que finalmente podrían descansar sin más problemas. Sin embargo, esa sensación de paz era solo la calma antes de la tormenta. Dentro de la casa se sentían seguros, ajenos a los peligros que acechaban en las sombras de Gibea. De repente, la tranquilidad de la noche se rompió por un ruido inquietante. Hombres perversos de Gibea rodearon la casa, golpeando la puerta con fuerza. Sus voces, llenas de malas intenciones, resonaban en la oscuridad, exigiendo que el levita saliera. Los golpes y los gritos llenaron de miedo a los ocupantes de la casa, haciendo que la tensión se volviera palpable. Los hombres de Gibea utilizaban un lenguaje engañoso para ocultar sus verdaderas intenciones. Querían abusar del levita. La situación se volvía cada vez más peligrosa y desesperada. El levita y su concubina se miraban con terror, comprendiendo la gravedad de la situación. El anciano, horrorizado por la demanda de los hombres de Gibea, salió a la puerta, intentando razonar con ellos. Les suplicó que no cometieran semejante atrocidad, ofreciendo en su lugar a su hija virgen y a la concubina del levita, en un intento desesperado por proteger a su huésped. Pero los hombres de Gibea no quisieron escuchar. La tensión creció aún más, y el levita y el anciano se vieron forzados a tomar una decisión terrible para salvar sus vidas. En un acto de desesperación, el levita tomó a su concubina y la entregó a los hombres de Gibea. Estos se abalanzaron sobre ella, arrastrándola lejos de la seguridad de la casa. Lo que siguió fue una noche de horror inimaginable. La mujer fue abusada brutalmente por los hombres durante toda la noche, sufriendo un tormento indescriptible hasta que el amanecer finalmente llegó. Con la primera luz del día, los hombres de Gibea finalmente dejaron ir a la concubina, malherida y agotada por el abuso. Apenas tuvo fuerzas para regresar a la casa del anciano.
Tambaleándose, logró arrastrarse hasta la puerta y colapsó con las manos en el umbral, al borde de la muerte. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, el levita salió de la casa del anciano con la intención de continuar su viaje de regreso al monte de Efraín. Al abrir la puerta, se encontró con una escena desgarradora. Su concubina yacía en el suelo, inmóvil, con las manos extendidas sobre el umbral. La palidez de la muerte cubría su rostro y su cuerpo mostraba las señales de la brutalidad que había sufrido durante la noche. Sorprendentemente, el levita reaccionó de manera fría y calculada. Sin mostrar signos de dolor o conmoción, simplemente se dirigió a la mujer y le ordenó levantarse y continuar el viaje, pero no obtuvo respuesta. Frente a la evidente tragedia, el levita no mostró lágrimas. Con una frialdad inquietante, tomó el cuerpo sin vida de su concubina y lo colocó sobre uno de los asnos. Sin tiempo para lamentaciones o ceremonias, emprendió el camino de regreso al monte de Efraín. La mañana fría acompañaba el oscuro trayecto, marcado por el peso de la tragedia que llevaban consigo. Al llegar a su hogar, el levita, aún con el dolor reprimido en su interior, tomó una decisión estremecedora. En un acto de venganza y como un grito desesperado por justicia, decidió desmembrar el cuerpo de su concubina en 12 partes, una por cada tribu de Israel. Con precisión y frialdad cortó el cuerpo en pedazos, cada uno destinado a ser enviado por todo el territorio de Israel. Cada fragmento del cuerpo fue acompañado por un mensaje que relataba la atrocidad que había tenido lugar en Gibea, instando a las tribus a actuar en respuesta a este horrendo crimen. Los mensajeros partieron, llevando consigo las partes del cuerpo y la súplica del levita por justicia. Al llegar a su destino, la reacción de las tribus fue inmediata y visceral. El horror y la conmoción se propagaron rápidamente por toda la nación. Al recibir los restos de la concubina, los líderes y el pueblo quedaron paralizados ante la brutalidad de lo ocurrido. Nunca en su historia habían presenciado una acción tan monstruosa. La historia contada por el levita despertó un profundo sentimiento de indignación colectiva por justicia. El mensaje del levita había sido claro: la maldad cometida en Gibea no podía quedar impune. Las tribus de Israel comprendieron que se enfrentaban a una crisis moral que no solo requería una respuesta inmediata, sino también una reflexión profunda sobre los valores de justicia y moralidad en tiempos de desorden. El acto desesperado del levita había logrado unir a Israel en un propósito común y la marcha hacia la justicia comenzó a gestarse. La noticia de los hechos en Gibea se extendió rápidamente por todo Israel y las tribus se reunieron en Mizpa para discutir la situación. Desde las regiones más lejanas acudieron líderes y guerreros, un total de 400.000 hombres armados, todos unidos por el clamor de justicia. La gravedad del crimen había tocado una fibra sensible en todo Israel. En Mizpa, los líderes de Israel convocaron al levita para que relatara los eventos que habían ocurrido. Con voz firme y clara, él narró cómo los hombres de Gibea habían abusado y asesinado a su concubina y cómo, en su dolor y desesperación, había decidido enviar los restos de su cuerpo a las tribus de Israel, como un llamado urgente a la justicia. A medida que el levita relataba los detalles del suceso, la indignación crecía entre los presentes. Las tribus decidieron que no podían permitir que tal acto depravado quedara sin castigo. La única forma de expiar esta maldad era declarar la guerra contra la tribu de Benjamín, que había decidido proteger a los culpables. Mensajeros fueron enviados a la tribu de Benjamín exigiendo que entregaran a los malvados de Gibea para ser ejecutados y así limpiar el mal que había contaminado a Israel. Sin embargo, la respuesta de Benjamín no fue la esperada. Se negaron a entregar a los hombres responsables y, en cambio, reunieron a sus propios guerreros, preparándose para enfrentarse a las otras tribus de Israel.
Esta decisión de proteger a los culpables llevó a una amarga guerra civil. El primer día de batalla fue devastador para Israel. A pesar de marchar con confianza hacia Gibea, los benjamitas, que contaban con 700 hombres expertos en el uso de la honda, demostraron ser adversarios formidables. Al caer la noche, 22.000 israelitas habían perecido en combate y las tribus, sorprendidas por la derrota, se retiraron a consultar a Dios, profundamente abatidas por la pérdida. Con renovada resolución, las tribus de Israel se prepararon para una segunda batalla, pero el segundo día resultó ser igualmente catastrófico. Nuevamente, los benjamitas salieron de Gibea y derrotaron a 18.000 hombres israelitas. La desesperación se apoderó de Israel. Sus líderes y guerreros, quebrantados, subieron al santuario de Dios, donde lloraron, ayunaron y ofrecieron sacrificios, suplicando por orientación divina. Después de recibir una promesa de victoria, los israelitas idearon una nueva estrategia para el tercer día de batalla. Decidieron colocar emboscadas alrededor de Gibea, fingiendo una retirada como en los días anteriores para atraer a los benjamitas fuera de la ciudad y luego sorprenderlos con un ataque por todos lados. La tensión era palpable mientras los hombres de Israel se preparaban para la que sería la batalla decisiva. La esperanza de justicia y restauración les daba fuerzas para enfrentarse una vez más a sus hermanos en combate. Cuando el tercer día llegó, los israelitas pusieron en marcha su estrategia. Al amanecer, marcharon hacia Gibea, replicando sus movimientos anteriores. Los benjamitas, confiados por sus victorias previas, salieron al encuentro de los israelitas, comenzando a infligir bajas. Sin embargo, esta vez los israelitas fingieron una retirada estratégica. Los benjamitas, persiguiéndolos con confianza, fueron atraídos fuera de la ciudad. En el momento adecuado, las fuerzas israelitas emboscadas se lanzaron al ataque. Entraron en Gibea, derrotaron a los guardias restantes y prendieron fuego a la ciudad. Una columna de humo se alzó en el cielo, señalando a las tropas israelitas que la emboscada había tenido éxito. Al ver el humo, los benjamitas se dieron cuenta de que habían sido engañados y que estaban en peligro inminente. La batalla se volvió caótica y feroz. Israel, impulsado por la promesa de victoria de Dios, luchó con una determinación inquebrantable. Al final del día, Israel había infligido una derrota devastadora a Benjamín, matando a 25.100 de sus guerreros más experimentados. La destrucción fue total. La ciudad de Gibea quedó arrasada y los pocos sobrevivientes de Benjamín huyeron, tratando de escapar de la furia de sus hermanos. Solo 600 hombres de Benjamín lograron escapar, refugiándose en la peña de Rimón, donde permanecieron escondidos durante varios meses. Después de la victoria, las tribus de Israel comenzaron a reflexionar sobre la casi extinción de una de sus propias tribus. La compasión y el arrepentimiento comenzaron a surgir en sus corazones. Se habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, pero ahora se enfrentaban a la posibilidad de que una tribu de Israel desapareciera por completo. Decididos a evitar la extinción de Benjamín, los israelitas recordaron que los habitantes de Jabes Galaad no habían acudido a la convocatoria inicial. Enviaron 12.000 guerreros a Jabes Galaad con la orden de eliminar a todos los hombres y mujeres casados, pero de salvar a las jóvenes vírgenes. De esta manera encontraron 400 jóvenes vírgenes y las llevaron al campamento en Silo, para dárselas a los sobrevivientes de Benjamín como esposas. Sin embargo, aún faltaban 200 mujeres para que todos los benjamitas tuvieran pareja. Para resolver esta falta, los ancianos de Israel idearon un plan inusual. Cada año en Silo se celebraba una fiesta solemne a Dios, durante la cual las jóvenes salían a danzar en los viñedos.
Los ancianos instruyeron a los benjamitas para que se escondieran en los viñedos, y cuando las jóvenes salieran a bailar, cada uno capturara a una joven para que fuera su esposa. Si los padres o hermanos de las jóvenes protestaban, los ancianos de Israel los persuadirían de permitirlo, argumentando que no podían darles sus hijas debido al juramento, pero que tampoco querían ver desaparecer a la tribu de Benjamín. Los benjamitas, siguiendo el plan, se escondieron entre los viñedos y tomaron a las jóvenes como esposas. Luego regresaron a sus tierras, reconstruyeron sus ciudades y comenzaron a habitar nuevamente en ellas. Las tribus de Israel, satisfechas con esta resolución, también volvieron a sus hogares. Esta historia concluye en un tiempo de profunda reflexión sobre la condición de Israel en aquellos días. Sin un rey que los guiara, cada cual hacía lo que creía correcto, lo que los había llevado a una serie de eventos caóticos y trágicos. La guerra contra Benjamín y la casi extinción de una de sus tribus demostró la necesidad urgente de liderazgo y justicia, y sirvió como un recordatorio para todos de la importancia de la ley y la moral bajo la guía de Dios. Reflexionando sobre esta historia profundamente conmovedora del libro de Jueces, comprendemos las devastadoras consecuencias de la falta de liderazgo, la importancia de la justicia divina y la necesidad de compasión y perdón en nuestras vidas. Nos recuerda la importancia de buscar siempre la guía de Dios en nuestras decisiones y acciones diarias. Espero que esta reflexión les haya tocado el corazón y los inspire a buscar la justicia, la compasión y la guía divina en todas las áreas de su vida. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que Dios los bendiga y los guíe siempre.